Lo he dicho varias veces y lo voy a volver a decir. La función principal de nuestro cerebro, como su premisa básica, es sobrevivir. Sobrevivir. Y para sobrevivir, nuestro cerebro constantemente está viendo qué necesita. Y a partir de esto que necesita, plantea distintas estrategias para sobrevivir. Entonces, a lo largo de la evolución de las personas, de la humanidad, lo que ha sucedido es que el cerebro ha utilizado estrategias que han sido sobre todo bélicas, beligerantes, de competición, de supervivencia. Eso es algo bien importante decir, de supervivencia. Cuando nuestro cerebro identifica que hay un riesgo, que hay un peligro, que alguna de nuestras necesidades está amenazada, se conecta de manera inmediata con este esquema de supervivencia, desde la adrenalina, desde el cortisol, desde estos instintos básicos primitivos de ataque o fuga. Y eso lo ha hecho constantemente a lo largo de toda la vida. Una de las cosas importantes de la comunicación empática es reconocer que la humanidad ha avanzado lo suficiente para poder reaprender, reentrenarnos y no necesariamente seguir repitiendo eso que aprendimos a lo largo de la historia y que a lo mejor durante mucho tiempo nos fue útil, durante mucho tiempo nos ayudó a afrontar las diferencias, las dificultades, las crisis, pero hoy día al contrario. Si seguimos bajo este esquema de competencia, de vorágine, de voracidad, de beligerancia, de guerra, de violencia, no solamente nos vamos a extinguir como humanidad, sino, como ya ha pasado antes, extinguiremos a otras especies y dañaremos al planeta. Por eso es tan importante trabajar desde este lugar. Y desde este lugar es que también necesitamos empezar a identificar que lo que pasa en nuestra humanidad y en nuestras relaciones no se trata de buenos o malos, sino que se trata de necesidades en juego. Y por eso voy a citar a Rosenberg en este texto. Dice: disfrutar cuando damos y recibimos con compasión forma parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, está tan profundamente arraigada en nosotras y nosotros una serie de formas de comunicación que aliena la vida, que eso nos lleva a hablar y a conducirnos de tal modo que herimos a las demás personas y nos herimos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Una forma de comunicación que aliena de la vida consiste en emitir juicios moralistas que presuponen error o maldad en todas aquellas personas que no actúan de acuerdo con nuestro sistema de valores o nuestras expectativas y exigencias. Otra forma de comunicación que aliena de la vida consiste en el uso de comparaciones, que bloquean la compasión por las demás personas y por nosotras o nosotros mismos. La comunicación que aliena de la vida también hace que no seamos conscientes de nuestra responsabilidad con respecto a todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Otra de las características del lenguaje que bloquea la compasión consiste en la comunicación de nuestros deseos en forma de exigencias. Y esto es justamente de lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué manera podemos hacer que la comunicación sea mucho más fluida y que deje de bloquear la compasión? Y el día de hoy vamos a hablar desde la capa roja. Vamos a hablar de aquello que no es recomendable que sigamos haciendo, que no es recomendable que sigamos promoviendo y repitiendo. Y en otra sesión hablaremos de qué es aquello que sí es recomendable. ¿Y por qué hablamos de que la comunicación bloquea la compasión? ¿Por qué hablamos de que aliena la vida? Pues porque para empezar nos educan desde la comunicación, desde la palabra. Ya hemos hablado en otros momentos de esto. Los bebés, las bebés por naturaleza, buscan compartir, buscan acompañar, buscan cuál es el sufrimiento de la otra persona y tratar de aliviarlo. Hay muchas imágenes que has visto probablemente en internet donde ves a un niño o a una niña que, por ejemplo, al ver la televisión que alguien está llorando, se acerca y le limpia la lágrima, o le ofrece de su pie, o le da su juguete, o se sienta al lado y también llora con ese niño o con esa niña que está sufriendo. La compasión es algo que a nivel evolutivo se ha ido desarrollando cada vez con mayor fuerza y que incluso hay toda una zona del cerebro donde hay neuronas espejo que nos permiten conectar con la emoción de la otra persona e inclinarnos con una predisposición conductual para buscar una forma de apoyarle a la otra persona. Y esto es parte de ser manada. Esto es parte de ser manada humana. ¿Qué es entonces lo que nos desconecta y lo que nos empieza a enseñar que no debemos de cooperar? La comunicación. Una comunicación basada principalmente en el miedo, en la desconfianza, en la idea de superioridad, que también está montada en el miedo, y en esta idea de competencia, de beligerancia, que lo que busca es sobajar, disminuir a otros, pensando que de esa manera yo, macho alfa de la manada, voy a poder sobrevivir y entonces tenerlo todo.
yo y mi hembra alfa. Y esto, que después se convierte también en el patriarcado y en el machismo, es una forma de violencia constante que se va educando incluso desde la comunicación. Porque desde la comunicación aprendemos a decirles a los niños y a las niñas de una manera no muy saludable: ay, qué feo mi hijito, no, ya no lo voy a querer, ya no le voy a dar. ¿Por qué? Porque creemos que estamos enseñándole algo importante, algo de valor, que le estamos enseñando la forma en la que debe de conducirse ante la sociedad. Y a lo mejor es cierto, necesitamos enseñar cuáles son aquellas cosas que valoramos, que apreciamos, y cuáles son las formas que socialmente nos ayudan a desenvolvernos. Pero hacerlo desde un enfoque de culpa, desde un enfoque de manipulación, va generando entonces unas formas de resentimiento, miedo y falta de conciencia que hacen que, por ejemplo, cuando nuestras hijas, nuestros hijos ya no necesitan tanto de nuestro apoyo, entonces empiecen a romper muchas de esas reglas porque las estaban siguiendo no por una convicción, sino por el miedo a la violencia que pudiéramos ejercer sobre ellas o ellos, ya sea de manera directa por castigos o de manera indirecta por negligencias o omisiones, o por castigos en los que hacemos que dejen de tener acceso a ciertas cosas. Entonces, pues lo que necesitamos es pensar aquello que hemos hecho, repensarlo. A lo mejor te va a hacer mucho ruido cosas que voy a decir acá, y pues bueno, este grupo, esto que estamos haciendo es para poder compartir, para poder reflexionar. Y acuérdate que hoy por la noche tenemos reunión de Zoom, entonces espero que por ahí puedas estar, y si no puedes estar en el Zoom, recuerda que puedes estar en el grupo de Facebook. Entonces, pues cuáles son algunas de las cosas que nos alienan de la vida, de estas ganas de compartir y de cooperar y de interesarnos en el bienestar del otro. Pues sobre todo, y lo más importante, es que haya esta parte desde nuestra educación adultocentrista en la que nos diga el adulto o la adulta que sus necesidades están por encima de las nuestras hasta que él decida lo contrario, o que por el contrario nuestras necesidades están por encima de las suyas, pero lo sufre tanto y le duele tanto que entonces empieza a haber una relación de reproches, culpas y victimizaciones. Y si te fijas, entonces la base está en pensar que alguien debe de obedecer a alguien para satisfacer las necesidades, en lugar de que sea algo de cooperación, algo que fluya, algo que pueda negociarse de distintas maneras para que entonces no haya necesidad de opresión, abuso o exclusión y sobajación. A veces desde la comunicación lo hacemos, por ejemplo, con juicios moralistas. Y con estos juicios moralistas lo que hacemos es, para empezar, presuponer actitudes erróneas o malvadas en la otra persona cuando no actúan según nuestra escala de valores. Como lo que te decía, ¿no? O sea, si alguien hace algo que no me gusta y entonces pienso que es malévolo, que es una mala persona, que es inconsciente, que es inepto. Si yo valoro, por ejemplo, el cuidado que me puede traer el usar cubrebocas y de repente veo en la calle a alguien que no usa cubrebocas, digo, ¡ay, qué gente tan irresponsable! Y entonces lo que hago es invisibilizar a la persona y cubrirla de todo un juicio, a partir de un juicio moralista donde pienso que esa persona es mala, y no solamente es mala, sino que además pienso que tiene intenciones malévolas, que en su irresponsabilidad, su intención es descuidarnos por cuidar sus propios intereses de una manera egoísta, de una manera etcétera. Y entonces caemos en este triángulo del drama, ojalá lo recuerdes, donde hay un villano o un perseguidor o perseguidora, donde hay una víctima y donde hay un salvador. Y nos estamos moviendo constantemente a partir del juicio moralista, donde fácilmente en el juicio moralista confundimos la conducta con la identidad. Y entonces si una persona, por ejemplo, pega, pues yo automáticamente pienso, ay, esa persona es violenta. O si una persona, por ejemplo, y esto está bien interesante, ¿no? Cuando una persona no cumple con una expectativa mía, con una necesidad mía, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante también, y por ejemplo mi pareja no es tan atenta, no me da tantos regalos como quisiera, no está tanto tiempo como yo quisiera, entonces yo pienso, interpreto y comunico, es que es fría y distante, es que es indiferente, es que no le importa. Y entonces ahí se crea toda una capa de comunicación donde, en lugar de abordar, por ejemplo, el caso específico de que me gustaría que pasaras más tiempo conmigo, tales días a tales horas, se convierte ya en una discusión de si eres mala, si no eres mala, o qué sientes o qué no sientes por mí. Desde ese juicio moralista me encumbro en un lugar de superioridad en la que yo y mis preceptos del mundo dicen que está bien, que está mal, y todo lo que no quepa lo excluyo,
y entonces digo que es porque las otras personas hacen algo mal o no cuidan o demás. Esto hace que en la comunicación empecemos a describirlo todo con clasificaciones dicotómicas: bueno, malo, blanco, negro, noche, día. Y si bien para algunas cosas es importante hacer diferencias y categorizar, no lo es así para las relaciones humanas, y necesitamos empezar a diferenciar en qué momento las cosas suceden, como la vida misma, todas de manera simultánea, sin que forzosamente se excluya una a la otra. Una persona puede hacer algo que me cause daño, sí, y al mismo tiempo puede hacer otras cosas que me causen bienestar, sí. Entonces la persona puede hacer algo que me duele y al mismo tiempo puede hacer algo que disfruto. Y no significa que porque hace algo que me duele ya sea mala, y no porque hace algo que disfruto automáticamente ya sea buena. Necesitamos identificar la diferencia entre las conductas y la identidad, y podemos puntualizar, y esto es de la capa verde, cuáles son las cosas de la identidad que disfruto, que gozo, que valoro, y obviamente comunicarlo, y obviamente poner los límites de aquello que no me gusta, sin que eso sea sinónimo de hacer en una sola dimensión a la otra persona y por eso excluirlo. Y en ese sentido, pues también, como lo decía con lo de la pareja, ¿no? El análisis de las otras personas generalmente es una expresión de mis necesidades y valores. Cuando yo digo que la otra persona es mala, que la otra persona es chantajista, que la otra persona es distante, que la otra persona es demandante, que la otra persona es grosera, que la otra persona es soberbia, que la otra persona es lo que sea, realmente lo que estoy haciendo es una proyección, este es el término psicológico que se utiliza, de cuáles son mis necesidades no satisfechas, y que además yo creo, muy a mis adentros, que la otra persona estaría obligada a satisfacerla, y que si no lo hace es porque entonces, y hago el juicio moralista. Esto es bien complejo de entender, o sea, realmente estamos hablando de cosas constitutivas de la persona. Esto no estamos hablando solo de formas de comunicación, también, pero no únicamente. Porque si te das cuenta, lo que está en el fondo es que si tú no cumples lo que yo digo, entonces te convierto en el malo de mi historia. Y si tú no quieres ser el malo de la historia, entonces tienes que hacer lo que yo diga. ¿Te fijas cómo es una forma de manipulación, de chantaje, de control, de violencia? Y todas y todos lo hacemos, ¿eh? O sea, yo no estoy exento de ello. Yo lo hago muchas veces y se me barre terriblemente. Pero justamente la intención es poder ir aprendiendo este nuevo lenguaje, que este nuevo lenguaje tiene una lógica fundamental. Aquí no hay buenos y malos. Aquí hay personas con necesidades y con estrategias. Y necesitamos ir construyendo las relaciones de forma que esté en el centro de la relación el reconocer que somos vulnerables, que tenemos necesidades, y que desde la resiliencia podemos negociar de maneras amables, cordiales, gentiles, en las que identificamos las necesidades de todo mundo empáticamente, para entonces llegar a acuerdos. Está bueno, ¿no? Fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo, y me costó durante mucho tiempo y todavía hasta la fecha, darme cuenta que esta idea de motivar, por ejemplo, con ciertas palabras, que aplaudir muchos ciertos logros y otros no aplaudirlos o incluso perseguirlos, era una forma de violencia, porque entonces en vez de reconocer lo que está sucediendo con la persona, estás haciendo como micromanagement, le llaman en Estados Unidos, que es esta cosa que le hacen a los bonsáis, ¿no? Como ir cortando poco a poquito para que el árbol crezca solamente hacia donde yo digo. Cuando nos comunicamos de esta manera es más fácil que haya actitudes defensivas, de resistencia, esquivas, o que las personas contesten desde el miedo, desde la vergüenza, desde la conveniencia. Insisto, por eso muchas veces los hijos o las hijas o la pareja, una vez que están en un lugar de mucho mayor autonomía, de mucho mayor satisfacción de sus necesidades mediante otras estrategias, empiezan a poner altos. Incluso tú misma o tú mismo lo sabes. Cuando tus necesidades están siendo satisfechas de distintas maneras, es más fácil que dejes de soportar los abusos que durante muchos años soportaste. Esto incluso en trabajos terribles, ¿no? La diferencia entre los juicios de valor y los juicios moralistas está en que el juicio de valor tiene que ver con hablar de conductas. Por ejemplo, la conducta violenta es una de las conductas que yo no apruebo, a pesar de que yo a veces la ejerzo. Un juicio moralista sería pensar que una persona que ejerce violencia es violenta. Cuando tú hablas de que una persona es violenta y la dejas en un solo lugar, va a ser más difícil que esa persona encuentre formas de salir de ese esquema, de esa identidad que le pusiste y que construya cosas distintas.
Si le dices ejerces violencia en tales circunstancias, en este momento, esto yo lo considero violencia, esto no me gusta por tal razón, es más fácil que la persona, sobre todo cuando lo haces desde la empatía y no desde la persecución, la persona puede identificar qué estrategias podría utilizar de manera distinta para dejar de ejercer esa violencia. Entonces, por ejemplo, en vez de decir la violencia es mala, que es un juicio moral general, desde la comunicación no violenta, un juicio de valor, lo que haría sería poner en énfasis lo que yo valoro y cómo quisiera o preferiría que fueran las cosas. Por ejemplo, me asusta el uso de la violencia o me desagrada el uso de la violencia, yo valoro el empleo de otros medios de transformación de conflictos. Prefiero la negociación, prefiero la plática, prefiero el trueque, prefiero otras formas. Y pues lo gacho de todo esto, y con esto cierro como este gran apartado sobre los juicios moralistas, es que en estas historias de buenos, malos, víctimas, nos enseñan, por ejemplo en las películas e incluso en las de Disney, ¿no?, que el clímax es ver cómo el bueno lucha y lucha y lucha y lucha contra el malo, tratando de esforzarse y de demostrar que el malo es malo porque nadie le cree y porque y el clímax de la película es cuando el malo es sometido, humillado o incluso muerto. Imagínate tantas historias, tantas películas, tantas series que nos repiten eso. ¿A poco no vamos a estar repitiendo todo el tiempo formas de violencia? Porque en mi cabeza yo soy el bueno y tú eres el malo, una y otra vez. Entonces, si no alcanzo a verlo desde un lugar de conciencia, lo que va a terminar sucediendo es que todo el tiempo voy a estar peleando para que tú, el malo de mi película, quedes rebajado y yo me haya salvado. Vean cómo por fin vencí a la maldad y al malo o a la mala. Está bien fuerte esto. Otra de las formas de comunicación que aliena la vida y que genera mucha violencia son las comparaciones, ya sea para arriba o para abajo. Generan mucha desdicha y conexión. Este de para arriba y para abajo ya es una forma de comparación en sí misma. Lo utilizo solo por términos pedagógicos porque tú sabes cuáles son tus arribas, tú sabes cuáles son tus abajos. Si te fijas, las comparaciones constantes nos entrenan para estarnos evaluando y compitiendo todo el tiempo. Si tú quieres ser verdaderamente desdichada o desdichado, compárate. Y no importa si te compara con alguien que tú valoras como mejor, porque entonces vas a decir, ay, es que no tengo esto, ni aquello, que yo valoro y que yo debería de ser, y ay, las medidas de tal forma, o ay, el peinado de tal, o el rostro de tal, la piel de tal, la altura, las chichis, ay, es que yo no, y entonces empiezas a sentir muchísima tristeza, desesperación, muchas ganas de seguir esforzándote por alcanzar ideales que muchas veces no vas a alcanzar, ya sea por cuestiones genéticas, de condición social, de raza, de sexo, de un largo, etcétera, y que creemos que eso nos trae la felicidad y que tampoco necesariamente es cierto, porque esos son ganchos que utiliza la publicidad justamente para traernos persiguiendo la zanahoria y que también son formas de violencia. Pero también cuando nos comparamos hacia abajo y decimos, ay, sí, es que yo tengo esto y tú no, yo sí tengo esto, no como tú, ay, es que yo sí me he esforzado y he conseguido esto, no que tú, ay, porque yo sí y tú no, porque yo sí y tú no. En estas lógicas que nuevamente se van convirtiendo en el lenguaje que nos incluyen, que nos educan a lo largo de toda nuestra vida y se vuelven luego nuestro diálogo interno. Entonces, en esta idea de superioridad donde yo mejor que tú, estoy en un momento de mucho miedo, de mucho nerviosismo, porque no vaya a ser que en cualquier momento tú que estás abajo vayas a saltar para bajarme. Entonces todo el tiempo estoy en la defensiva, todo el tiempo viendo que no me alcances, todo el tiempo viendo que sigo estando aquí arriba, todo el tiempo viendo hacia abajo sin poder ver alrededor, sin poder disfrutar, porque todo el tiempo estoy tratando de defenderme de no estar ahí abajo. Y también causa mucha desdicha y muchas veces se convierte además en uno de nuestros diálogos internos que mayor violencia genera, porque se convierte en nuestro crítico interno. En otro momento tendremos un taller al respecto. Se convierte en nuestro crítico interno, que todo el tiempo es la voz diciendo, ay, ya ves cómo no eres tan bueno como fulanito y fulanita, ay, si te esforzaras más tal y tal, ay, ¿qué no ves que tal y tal sí están viviendo tales cosas y tú no eres bueno para apreciar? Ah, qué bueno que tú eres más fregón, más y entonces tienes que defender a capa y espada eso que dices que... y causa mucho dolor emocional. Las comparaciones se dan de manera constante, incluso un poco hasta como idea de modelado, ¿no? Ay, es que tú te pareces a tu abuelo, que era bien bueno por esto y aquello, buscando incentivar que el niño haga esas cosas, que aprenda esas cosas, que repita esas cosas, en lugar de permitirle que sea quien quiera ser en ese momento.
¿Qué otras cosas son de comunicación? Y con esto voy a ir cerrando este video porque ya es un montón de cosas las que te estoy diciendo, y pues los ejercicios que vas a tener es observarte y ver en qué momentos tú, no otra persona, en qué momentos tú estás haciendo esto que aliena la vida, que desconecta de la comunicación empática. Negación de la responsabilidad. Tengo que, debería, tú me provocas, me obligaron, así ha sido siempre, es la costumbre, son las leyes, son algunas de las frases en las que las personas no nos responsabilizamos y ponemos así como que, pues es que yo no fui, es que me dijeron, es que el karma, es que mis papás, es que mi Edipo, es que... Y entonces terminamos sin asumir la responsabilidad de nuestros actos. Hay edades, hay etapas en las que esto es cierto, en la que los niños hacen las cosas porque papá o mamá le dicen. Es cierto, a ciertas edades. Pero, lo hemos dicho en otros videos, en este video estamos hablando entre puras adultas y puros adultos. Y entonces, durante mucho tiempo tú pudiste haber aprendido lo que quieras en casa, en los trabajos, por el karma, por la religión, por la costumbre, por el país. Pero hoy día, la decisión de seguir haciendo aquello que aprendiste es tuya. Y si tú decides seguir obedeciendo, por lo menos dilo así, decido seguir obedeciendo, ¿no? A mí en mi casa me enseñaron que las mujeres hacen esto y esto, y los hombres hacen esto, y yo decido que en mi casa se sigue haciendo así. Pero entonces ya es una decisión tuya, ya no estás desresponsabilizándote, ya no estás diciendo, no, pues es que Marta de Baile dijo, no. Puedes decir, Marta de Baile dijo, y con eso que dijo yo creo esto y esto, así es que yo decidí tal o cual cosa. No, pero yo no quiero entrarle a eso, eso es cargar mucha responsabilidad. Sí, exactamente. Esa es una de las cosas importantes que necesitamos hacer como adultas y adultos responsables para romper los ciclos de violencia. Ay, es que la disciplina positiva dice que yo tengo que hacer. Ay, es que la crianza positiva, ay, es que tales o cuales dicen, y yo estoy eligiendo hacerles caso. Y desde ese lugar responsabilizarnos. Hay muchas formas de desresponsabilización. Hay un texto que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que menciona incluso Marshall Rosenberg en algunos de sus libros, en el que se encuesta a ciertos oficiales nazis, por ejemplo Adolf Eichmann, y pues cuando les preguntan, oigan, ¿y cómo pudieron asesinar a tanta gente? ¿Cómo pudieron hacer estos actos de tortura? ¿Cómo pudieron hacer? Lo que contestaba es que una vez que se ponían el uniforme, se despersonalizaban. Y entonces decían que lo que hacían no lo hacían ellos, lo estaban haciendo por sus órdenes, porque sus superiores decían, porque el partido decía, porque el Führer decía. Y de esa manera, muchas personas, lo ponemos como un ejemplo extremo de la historia. Marshall Rosenberg fue judío, entonces le tocaba absolutamente lo que pasó en términos del Holocausto. Entonces es una forma de desresponsabilizarse. No soy yo, son las leyes. No soy yo, es el partido. No soy yo. Con esto no te estoy diciendo que desobedezcas las leyes. Con esto no te estoy diciendo que no le hagas caso a las leyes. Lo que estoy diciendo es que por lo menos te responsabilices de decir, yo elijo cumplir la ley. ¿Por qué la elijo? Pues porque no quiero que me metan al tambo. Ok, esa es una razón. ¿Por qué la elijo? Porque creo que esa es una ley justa. Esa es otra razón. Y si te fijas, las dos personas pueden estar obedeciendo la ley, pero una por el interés inmediato de no perder estrategias, libertad, etc. Y la otra porque realmente cree que esa ley es justa y que necesita ser utilizada en distintos momentos. ¿Cuál de las dos personas crees que sea más feliz en términos generales? ¿Cuál de las dos personas crees que podrá violar la ley si está total y absolutamente seguro que no le están viendo? ¿Cuál de las dos personas crees que estén buscando en todo momento derrocar la ley? Es bien distinto hacer algo desde un lugar de responsabilidad al desde un lugar de obligación. Porque además cuando esto lo disfrazamos es que tú deberías porque la ley dice. No lo quiero hacer, es que la ley dice. No lo quiero hacer, es que la ley dice. Bueno, si tú crees que estoy infringiendo la ley, te toca denunciarme para que la ley haga lo que tiene que hacer. ¡Qué fuerte! Lo que te acabo de decir es muy fuerte. Porque implica entonces que la responsabilidad está en ti. Y tú puedes valerte de otros mecanismos como las leyes
para que aquello que tú quieras suceda. Pero entonces vas a necesitar responsabilizarte que tú utilizaste esos mecanismos legislativos para tú satisfacer tus necesidades. Y para eso están las leyes, y está bien, pero te responsabilizas. Otras de las formas en las que negamos la responsabilidad es con fuerzas difusas, impersonales, así como limpié porque tenía que hacerlo. Me dijeron. ¿Quién te dijo? Pues es que así se acostumbra. ¿Dónde se acostumbra? No, pues es que, pues como que lo intuí. Está padre prestarle atención a tu intuición, pero cuando nada más lo haces como para no asumir responsabilidad, pues entonces pareciera que eres manejado como por los hilos de alguien más. Y a nadie nos gusta eso. Justamente esto se trata de fases de liberación emocional para la no violencia. Otra de las formas de negar responsabilidades es por nuestro estado de salud, por nuestra historia personal o por nuestra historia psicológica. No, pues es que como a mí de chiquito me hicieron esto, pues por eso yo lo repito. ¿Sabes? Sí puede ser una explicación, pero no es una justificación. Entonces, si tú ya sabes que haces esto por esta razón, o sea, que lo aprendiste en este momento de tu vida, si tú ya sabes que lo aprendiste en este momento de tu vida, si lo sigues repitiendo, entonces ya es tu elección. Si no sabes por qué lo haces, pues bueno, entonces la chamba es hacerte consciente y para eso sirven los procesos terapéuticos. Y ese es otro capítulo y ese es otro número de teléfono al cual puedes marcar. Pero si tú ya sabes que lo que tú haces es por una determinada cosa, es tu decisión seguir haciéndolo o no. No, pues es que yo bebo porque soy alcohólico. Si ya sabes que eres alcohólico, entonces es tu decisión el poder hacer la diferencia de qué conductas para regularte o no. Y, ojo, estás cambiando otra vez la conducta por identidad. Entonces la conducta es tomar mucho, la conducta es la dificultad para regular el impulso de beber y entonces lo conviertes en una identidad alcohólico. Y desde el alcohólico, desde la identidad de alcohólico, entonces niegas la responsabilidad. No soy yo, es mi alcoholismo. No soy yo, es mi diabetes. No soy yo, es mi glándula. No soy yo, son las pasiones que me despiertan. No soy yo, es el vestido que ella utilizaba. Las órdenes de la autoridad, ya las dijimos, ¿no? El jefe me dijo, la supervisión me dijo, mi mamá me dijo, en mi casa la que manda es mi mujer, y ese tipo de ejemplos son falta de asumir las responsabilidades y se convierten muchas veces en violencia hacia otras personas. Las presiones del grupo, es que mis cuates lo hacían, es que todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Y políticas, normas, reglas institucionales, así lo dicta la ley, así lo dice en la escuela, este es el reglamento. O también roles asignados según sexo, posición social, raza, edad, etc. Por ejemplo, todo lo que el machismo dice. Por ser mujer, le toca cuidar a los hijos. Por ser hombre, me toca proveer. Y los impulsos irrefrenables. No puedo aguantar. Y por eso fue que comí, y comí, y comí. ¿Cómo ves? ¿Las puedes revisar en estos días? Y platicamos. A ver qué te parece. Y trata de recordar cuál es la necesidad que estaba de fondo. Trata sobre todo eso, de recordar la necesidad de fondo, una y otra vez, una y otra vez. El compromiso que hiciste fue hacia ti. Me comprometo a revisar mis necesidades, a desde ese lugar asumir mis responsabilidades, para entonces poder identificar nuevas y diferentes estrategias que satisfagan mis necesidades y, si quiero, si lo elijo, las de otras personas. Para que entonces mi deseo no sea expresado como exigencia. Esa es otra forma de alienación. Para que si yo te digo, quiero esto como petición, entonces tú tengas la libertad de decir no y sepas que no voy a hacer algo contra ti por haber dicho no cuando yo dije algo que quería. Esa es la diferencia entre una petición no violenta y una exigencia que sí es violenta. Y cuando yo lo pido, si tú tienes la libertad de verdaderamente decir que no, sin que haya consecuencias graves para ti, entonces es una petición desde la no violencia. Pero si es una exigencia en la que forzosamente vas a tener que terminar haciendo lo que yo te diga, es una forma de violencia. Aunque sea porque yo creo que es lo mejor para ti. Aunque sea porque la ley lo dice y entonces deje de asumir responsabilidad. Porque lo que está haciendo es que hay formas jerárquicas y de dominación que no puedes cuestionar. Así es que más te va a obedecer o te va a ir mal. Violencia. Entonces trata de identificarlo
Trata de identificar cuáles son esas formas de comunicación que tú utilizas. Recuerda, las que tú utilizas. Y cuando veas que otra persona está utilizando alguna de estas formas y tú digas, ¡ay, es que eso es violencia! Entonces, ¡pum!, regresas hacia ti y dices, a ver, esto es una proyección. ¿Qué necesidad mía no está siendo cumplida cuando esa persona hace algo y yo lo etiqueto como violencia? Pues puede ser mi necesidad de consideración, mi necesidad de reconocimiento, y entonces ese va a ser el ejercicio. Desde la capa roja, lo que estamos haciendo es frenar todas estas formas de ejercicio de violencia para replantearlas y ver si podemos hacer algo distinto, algo que conecte de una manera distinta, empezando sobre todo por identificar cuáles son tus necesidades, para que de una manera mucho más consciente, mucho más amorosa, puedas hablar de tus necesidades en vez de gritar, exigirlas y tratar que a fuerza se cumplan. Es una chambota y me encanta que estés haciéndola aquí. Me encanta que hayas aguantado los 30 minutos de este video. Es una chambota. Y gracias por hacerla con nosotras, con nosotros en comunidad. Un abrazote.